Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Silva, ingeniero civil con más de 24 años de experiencia en el sector construcción, y me interesa hoy día hablar respecto de la ley del IVA en la construcción en el marco de esta reforma tributaria y de la anterior que se hizo durante el periodo pasado de la presidenta Bachelet. Nuestra tesis es que este impuesto es absurdo para las viviendas. ¿Qué nos lleva a decir que es absurdo? Se está proponiendo, se propuso y se ha hecho para ciertas propiedades cobrarle el total del IVA. El total del IVA significa un 19% al valor total de una vivienda. Y resulta que la mayoría de los que se compran una casa, que los conozco porque me ha tocado relacionarme con ellos, juntan un pie que en general va entre un 5 y un 10, a veces nada, hasta un 25%. Lo que nos están proponiendo, y que es absurdo, es que los ahorros de 10 años de una vida se entreguen 100% al Estado en impuestos y la persona se tenga que endeudar en el resto, en el 80% restante, y pagar interés. Además, no nos ofrecen ni una alternativa con esos intereses para descontarlos de impuestos como se hace en otros países. Como hemos dicho, el pie de una vivienda hoy día es entre un 10 y un 25%, y el resto un hipotecario que normalmente se paga una tasa de aproximadamente 25%. Lo que se demoran en juntar la plata la gente para transferir 100% al Estado es una descontextualización total. La charla va a transcurrir ¿en qué? En que es absurdo, como lo hemos dicho, en que es regresivo, lo que significa que hace más pobres a los pobres y no afecta tanto a los más ricos, es proporcionalmente más importante, es discriminatorio. Y es discriminatorio en un tema que no se ha abordado, en el sentido de que la construcción es demasiado intensiva en mano de obra, sobre el 50-60% es mano de obra, y resulta que la ley le reconoce, por ejemplo, a todos los profesionales. Si usted va al doctor, el doctor no le da una boleta con IVA. Si usted contrata a un arquitecto, el arquitecto no le da una boleta con IVA. Si usted contrata a un ingeniero calculista, cualquier profesional, porque están en intensivo en mano de obra, no le van a dar a usted una boleta con IVA, le van a dar una boleta con un 10%, que es un anticipo de impuestos. Los trabajadores de la construcción en general, que abarcan este 80%, están vendiendo un producto intensivo en mano de obra. Se está comparando productos, por ejemplo, industriales, intensivos en capital, en que la mano de obra es marginal para cobrar un 18%, con una vivienda que es intensiva en mano de obra. Eso quiero que quede claro. Y además es contradictorio. Es contradictorio porque es contradictorio con las propias premisas de la propia reforma tributaria, que pretende generar mayor igualdad, mayor equidad. Esta ley, como vamos a demostrar, no genera equidad. Y por último, es caro, es un impuesto caro. Y vamos a demostrar que es caro en el sentido de que si las viviendas que desde la ley pasada del IVA, no solo por el IVA, han subido entre un 50 y un 100%, resulta que a usted le están ofreciendo educación gratis, que cuesta una carrera 20 millones al año, y si usted se compra una casa de 100 millones de pesos, esos mismos 20 millones lo está pagando en IVA por la compra de una casa. Y más encima, le van a decir que todo el mayor valor, o el mayor valor que sube algo, va a tener que pagar impuestos cuando usted probablemente jubile y el único activo que tenga es su casa para echar mano en caso de querer tener una vejez digna o en caso de tener alguna enfermedad, como normalmente se hace. Vamos recorriendo los puntos uno por uno. En el contexto estamos diciendo que la vivienda es el principal ahorro de la clase media. En general, la clase media profesional, que se supone que son los ricos de este país, están viviendo ¿para qué? Para pagar la educación de sus hijos y para juntar plata para tener una casa. Y para después jubilar con una jubilación que no les alcanza, que aproximadamente un tercio de lo que han estado acostumbrados a vivir. Esos son los ricos que estamos perjudicando. En el fondo, ¿qué le está pasando a esa gente? Que con este 30% tienen que estar recurriendo después a la ayuda de los propios hijos. O sea, no estamos generando un concepto
que signifique mayor equidad. Estamos generando un concepto que significa complicarle más la vida a los profesionales y complicarla en la peor parte de la vida, cuando uno ya activamente no lo están contratando. Hoy día hablamos, como hemos dicho, de una burbuja inmobiliaria en el contexto. Cuando uno tira una tesis, y uno hace una tesis, entre comillas, científica, y uno hace algo, teóricamente los técnicos, que son los economistas, que son los que están asesorando a la presidenta, debieran estar dispuestos a decir, oye, probemos, vamos a la realidad y veamos cómo funcionó. El ministro Velasco se pasea por Chile tratando de decirlo el después de que fue su reforma del IVA. Y desde que él era ministro hasta el día de hoy, resulta que las propiedades prácticamente se han duplicado. Y dicen, oye, estamos en una burbuja inmobiliaria. Estamos en una burbuja inmobiliaria, ¿por qué? ¿Y cuánto de su 19% contribuyó a esa burbuja inmobiliaria? Y burbuja tiene el concepto de decir que los precios están artificialmente inflados. Y como vamos a ver, hay razones estructurales de por qué los precios de las casas están altas, y el IVA es una razón más arriba de esa. Es una de las razones que contribuye al alza de las viviendas. Entonces, la gente que hoy día no tiene casa, los mismos estudiantes que están luchando por una reforma tributaria, al salir de la universidad les va a costar el doble que lo que nos costó a nosotros comprar una casa. Y el doble es de 100 millones a 200 millones. O sea, hay 5 universidades metidas, 5 pagos de colegiatura metidas en la pura diferencia que usted va a tener que pagar. Pero no solo eso, porque hay que irse a la práctica. Y en la práctica usted va a estar pagando intereses por esa plata y va a pagar el doble de esos 5 a lo largo de 20 o 25 o 30 años de su vida. Veamos la inflación inmobiliaria. Alza de sueldos. Los sueldos en los últimos 8 años, que es positivo, de los trabajadores de la construcción han subido más de un 50%. No porque los empresarios sean el descueve, sino porque la minería, hay tal nivel de inversión en la minería que la minería empezó a ofrecer sueldos mucho más altos. Los trabajadores que estaban trabajando en las construcciones se fueron a la minería. La construcción tuvo que acceder a trabajadores del campo y se provocó una inflación sobre este 50-60% del costo de las casas, de 50% en los últimos 5 años. Además, subió el dólar. Con la subida del dólar, que ha sido hasta aquí un 30%, ¿qué es lo que suben? Todos los productos importados. Y las casas y las construcciones y las viviendas llevan muchos productos importados. Cerámica, llevan artefactos sanitarios, casi ni uno de esos están producidos en Chile. Además, resulta que suben los commodities. Los commodities son las cosas más elementales. Por ejemplo, el fierro, el hormigón, el cemento, que también se compra por separado, son productos que sube el dólar y sube el producto. Además, tenemos un problema con el alza de terreno. En Santiago, por ejemplo, hay una escasez altísima de terreno. Y eso se debe a monopolios locales que no liberalizan el tema inmobiliario y lo manejan a discreción, a veces con mala intención, a veces con corrupción. En España la gente se va presa por corrupción inmobiliaria. Resulta que mientras usted pone más leyes que limitan la constructibilidad, ¿qué está haciendo? Le está haciendo más cara la casa a la gente. Está lleno de terrenos que podrían tener una constructibilidad mayor y resulta que hay una escasez de terreno, pero nadie hace nada para que efectos de aumentar esas constructibilidades, y la hacen a discreción. Eso también ha pasado y hay escasez. Y además, el alza del 19%. Entonces, si uno fuera científico, si uno fuera a lo Popper y dijera, ¿sabe qué más? Quiero falsear, que es lo que pretendemos aquí, falsear la ley del IVA como una buena ley para efectos de recaudar impuestos. Si uno quisiera falsearla, uno tendría que decir, ¿sabe, ministro Velasco? Dígame usted, por favor, ¿cuánto valía la casa suya hace 7 años y cuánto vale hoy? Y si usted cree, honestamente, que el IVA, además de todos estos factores, no ha contribuido a esa alza de IVA. Vamos al efecto concreto sobre la billetera de cada cual.
hay ciertas tautologías. Por ejemplo, pensar que su vivienda no va a subir es absurdo. O sea, por todas las generaciones, sus papás, sus abuelos y todos se compraron una vivienda al precio que cuando jubilan parece un precio ridículo. Las viviendas siempre suben, por factores, por la escasez de terreno, porque el país mientras más se desarrolla, a menos que se produzca una crisis brutal como la que hay en Argentina, la que hay en Venezuela, en la que las viviendas bajan coyunturalmente. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: cuando ustedes le plantean, como lo están planteando en esta ley, que le van a subir y le van a cobrar impuestos por el mayor valor, después de cierto valor le van a cobrar. ¿Cuándo se lo van a cobrar? Se lo van a cobrar lo más probable es cuando usted esté jubilado, cuando necesite su casa echarle mano para poder seguir viviendo, o cuando necesite porque está enfermo. En ese minuto usted va a vender, le va a entrar y le van a decir: mire, calcule la casa el mayor valor para atrás, descuéntele esto, me tiene que pagar impuestos. Me tiene que pagar impuestos por el ahorro de toda su vida, que se lo compró con plata que ya pagó impuestos y que tradicionalmente en Chile es una discriminación respecto de todas las generaciones anteriores. ¿Por qué decimos que el impuesto del IVA es un impuesto regresivo? Los economistas saben que el impuesto del IVA afecta proporcionalmente más a los más pobres que a los más ricos. Si un más rico gana 100, a lo mejor se gasta de los 10, paga IVA de lo que gasta. Pero si un más pobre gana 10, se gasta todos los 10. O sea, el más pobre en impuestos, en IVA, paga el 19% de sus ingresos y el más rico probablemente paga el 1,9%. 1 es a 10. Es un impuesto que empobrece. Y si más encima se lo van a aplicar a su casa, como le digo, ¿para qué? Para decirle: ¿sabe qué más? Usted me va a tener que pagar 19% sobre esta media propiedad, porque todas las propiedades son grandes, sea la que sea, me va a tener que pagar un 19%, lo mismo que si usted se estuviera comprando un lápiz, lo mismo que si usted estuviera yendo al supermercado. Entonces, ¿a quién va a afectar esto? Si usted sube proporcionalmente las casas, afecta justo al sector que estaba juntando la plata y no ha llegado. O afecta a los jóvenes, que en términos como los universitarios u otros que han estado, o estudiantes en general, que han estado, que todavía no salen y todavía no tienen los recursos para postular a un crédito. Este factor es importante, lo mencionamos un pelito al principio. Este impuesto es discriminatorio. ¿Y por qué es discriminatorio? Porque, como decimos, la construcción tiene del orden de un 60% de mano de obra, 35% directa, los otros vienen entre gastos generales, que son mucha mano de obra, y pago a contratistas o servicios. Todos esos son intensivos en mano de obra. Entonces, usted no puede aplicar la misma ley a una empresa intensiva en mano de obra sin perjudicar a toda la industria para adelante, con las consecuencias que estamos explicando que tiene. Entonces la pregunta es: ¿por qué a un doctor, a un profesional, a un dentista, generalmente a un ingeniero calculista, a un proyectista, a un consultor, la ley no les dice: usted sabe que no me tiene que pagar IVA? ¿Y con qué criterio? Con el mismo criterio dice: no, es que estos gallos tienen un escritorio, trabajan con su cabeza. Ok, ¿y por qué discriminamos ese tipo de trabajo del tipo de trabajo de la construcción? La gente que trabaja en la construcción, la gente que trabaja conmigo, en general pertenecen a otra generación. Muchos de ellos no salieron de sexto básico. Y resulta que, ¿qué está pasando? Que al encarecer el valor de la construcción, este trabajo se tiende a ennegrecer. ¿Y sabe qué? Le cuento una novedad: eso no le afecta tanto al más rico como al más pobre. Y le voy a explicar por qué. Porque si el más rico se construye su casa, y si se construye su casa, tiene la alternativa de vulnerar esta ley. ¿Y cómo lo hace? Muy simple. Lo que pasa es que los genios de la economía les cuesta bajar al peldaño real. Si yo me voy a construir una casa, prefiero contratar yo a las personas. Entonces yo le digo a la constructora: ¿sabe qué más? Yo voy a contratar a las personas. Y usted solo compre los materiales y gestióneme. Entonces le voy a pagar el IVA sobre lo que usted hizo, que es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Y toda esa otra parte no está. Pero eso no lo puede hacer una persona
que compra casas de clase media alta, clase media baja. ¿Por qué? Porque compra la casa hecha. Entonces, como compra la casa hecha, la constructora a usted le va a facturar. ¿Pero qué le va a pasar a la constructora? Se da cuenta que está pagando mucho IVA y hay una tentación demasiado fuerte a no tener a la gente contratada. Va a irlo ennegreciendo. O sea, no solo califica a los trabajadores de la construcción de vivienda en un estatus distinto de los profesionales y de todos los demás trabajadores que tienen, sino que además les genera una cortapisa importante que significa millones en fiscalización. Esto es una ley absolutamente poco práctica. Ahora, ¿por qué en las otras construcciones esto no aplica? Porque en las otras construcciones, estamos hablando de las construcciones comerciales, si usted hace un edificio de oficina, que no es vivienda, si usted hace un local comercial, si usted hace infraestructura, el que compra descuenta ese IVA, para él no es costo. Entonces, ahí el tema funciona perfecto, porque al final del día todo esto lo está pagando ¿quién? Lo paga el usuario final del tema, lo pagamos nosotros. O sea, es un error pensar que son las empresas las que están pagando esto. Las casas subieron, ¿por qué? Por ejemplo, si dijeron, me subieron el IVA, lo subo, bajaré la cantidad o no que estoy vendiendo, que coyunturalmente puede que sí o puede que no, pero a la larga está empobreciendo al que no tiene casa y está poniéndole, al que se quiere cambiar de casa, le está poniendo una barrera más alta en la nueva compra, donde va a tener que pagar un IVA que se llama por el valor agregado. Decimos que es contradictorio, ¿por qué? Porque favorece o no perjudica tanto, o el más rico tiene más posibilidades de vulnerar este tema, por un lado, y por el otro lado, porque resulta que todo lo que sea integración, igualdad dice relación también con cierto poder adquisitivo. Hay otras vetas de la integración que son por el lado cultural, que son una charla más extensa por el lado de educación, que la vamos a tener en otra oportunidad. Pero en este minuto, ¿qué es lo que está haciendo usted? Está afectando proporcionalmente más a los más ricos en los dos lados, en que tiene que pagar algo de pedir crédito para pagar un IVA, y le encarece su casa y le aleja la posibilidad de la casa propia, y que el más rico obviamente puede vulnerarlo. Y además es contradictorio porque se supone que lo que hay que fortalecer es el trabajo, y resulta que estamos dando incentivos, y la sociedad funciona, lo quieran o no lo quieran ver por incentivos, para que se busquen cortapisas para precarizar. Dicen, no a la ley de subcontrato. Con esto genera un incentivo demasiado grande para vulnerarla, demasiado grande, y eso es ilógico. Ahora, ¿por qué es caro? Lo estábamos diciendo antes. Porque resulta que nos va a significar que nos den educación gratis a los que merezcan que se las den, pero al mismo tiempo usted le está diciendo que más que esa plata en realidad la va a perder por su casa. Y la va a perder por su... O sea, si usted pone una casa de 100 millones de pesos, los 19 millones de pesos es lo que vale una carrera completa de la universidad. Y como va a pagar el doble por interés, usted tendría 2 carreras de universidad ahí. O sea, avancemos hacia adelante, pongámosle cordura a la discusión. Estos temas de sentido común significan que necesitamos evaluar las cosas que hacemos. Necesitamos decir, ¿funcionó o no funcionó? Y si no funcionó, es más honesto decir, ¿sabe qué más? La realidad falsó esto. ¿Sabe qué más? Sí subieron las casas, ¿sabe qué más? Sí tenemos algo que ver con que hayan subido estas casas. Eso sería lo honesto, eso sería lo que uno esperaría. Y creo que lo que tendrían que hacer en este minuto es pensar en una reforma tributaria más simple. Como la tenía que empezar al principio, subirle los impuestos a la empresa, porque necesitamos mejor educación, no hay duda, necesitamos más integración, subirle, evaluar el tema del food, para no perjudicar también y no generar un tema regresivo, un par de cosas más. ¿Por qué enredan? Uno de los grandes problemas de enredar la reforma tributaria y meter que el impuesto al diésel, que el otro impuesto verde, que el impuesto de acá, que el impuesto al IVA, mejorémoslo porque nos recaudó harta plata, el mismo dilema de la benzina. Qué absurdo la benzina, que estemos pagando el doble, más del doble del precio solamente en impuestos, y resulta que eso ¿a quién afecta? ¿A quién empobrece más? A los trabajadores que tienen que movilizarse todos los días, a la gente que se ha comprado con esfuerzo un auto, que no son ricos hoy en día. Hay que volver al contexto de lo actual. Pienso que esta ley es mala,
muy mala, pésima, y que debieran pensar un poco más y que debieran tomar consecuencias y ser un poco más responsables de sus actos, las autoridades, y bajar a la tierra y ver cómo esto afecta al bolsillo de quienes ellos dicen que quieren ayudar. Gracias.